Hoy vamos a ver algo fascinante, cómo la inteligencia artificial no solo está acelerando la medicina, no, va mucho más allá. Está reinventando por completo, desde los cimientos, la forma en que creamos los fármacos del futuro. Vamos a empezar con una pregunta, una de esas que seguro que ha pasado por la cabeza de mucha gente. Una pregunta que, a primera vista, parece sencilla, pero que esconde un desafío, un desafío enorme. Y la respuesta, como se ve aquí, es, pues sorprendentemente baja. Apenas un poco más de 2 años. Esto nos deja una pista muy importante. Nos dice que, oye, aunque fuéramos capaces de eliminar las grandes enfermedades una a una, el verdadero reto, el enemigo de fondo que nos hace vulnerables a todo lo demás, es el propio envejecimiento. Claro, para enfrentarnos a un reto como el envejecimiento, hacen fármacos totalmente revolucionarios. Pero aquí viene el gran problema. El sistema que tenemos ahora para descubrir esos fármacos no es que sea lento, que lo es que está fundamentalmente roto. A ver, el camino desde que a alguien se le ocurre una idea hasta que tenemos una pastilla en la farmacia es un auténtico laberinto. Tiene 5 etapas clave. Todo arranca con lo que llaman descubrimiento de dianas, o sea, encontrar qué pieza del puzzle, qué proteína o qué gen es el que está causando la enfermedad. Y a partir de ahí, cada paso es como un filtro cada vez más fino, donde casi todo, la inmensa mayoría de las ideas, se queda por el camino. Fracasan. Y este proceso, ojo, en el mejor de los escenarios, ¿cuánto tarda? Pues más de una década, más de 10 años. Pensemos en eso, una década entera, para que una sola idea, una que podría funcionar, llegue a la gente que lo necesita. Es una barbaridad. Y por si el tiempo fuera poco, hablemos del dinero. El coste medio para sacar un único fármaco al mercado es una cifra que marea. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones. Pues bien, es justo aquí, en este sistema tan lento, tan increíblemente caro, donde entra en juego la inteligencia artificial moderna para básicamente empezar a desmontarlo pieza a pieza. Y que quede claro, no estamos hablando de automatizar tareas para ir un poquito más rápido, ¿no? Estamos hablando de IA generativa. ¿Y qué es eso? Pues es una tecnología que puede literalmente imaginar y diseñar desde cero moléculas que no existen, moléculas completamente nuevas. Vale, ¿y cómo funciona esto en la práctica? Pues la IA se mete en cada uno de los pasos clave. Por un lado, es capaz de analizar cantidades brutales de datos genómicos, de proteínas, lo que sea, para encontrar la raíz del problema. Y luego, una vez la tiene, diseña esa llave química perfecta para solucionarlo. Y lo mejor es que puede predecir si va a funcionar o no antes incluso de fabricarla. Pero claro, todo esto suena muy bien en teoría. ¿Funciona de verdad en el mundo real? Pues vamos a ver un caso concreto, un ejemplo que demuestra el poder de esta revolución y que ya está pasando. Hay una empresa, se llama In Silico Medicine, que se planteó un reto monumental. Se dijeron, no solo vamos a buscar un fármaco, vamos a descubrir una diana biológica totalmente nueva y además a crear la molécula para atacarla. Y todo, absolutamente todo, usando la IA como si fuera el cerebro del proyecto. Y los resultados son simplemente espectaculares. Fijaos, consiguieron lo que se llama un candidato preclínico, que es, para que nos entendamos, la molécula ya lista para probarse en humanos. En menos de 18 meses. 18 meses frente a los casi 5 años que se tarda normalmente. Y el coste es lo más alucinante. Lo hicieron por menos del 1% de lo que cuesta siempre. Increíble. Lo que estamos viendo aquí es una línea de tiempo que refleja una velocidad que, hasta hace nada, era ciencia ficción. Desde que tuvieron la idea inicial hasta que empezaron las primeras pruebas en personas, pasaron menos de 30 meses. Un proceso que, por la vía tradicional, se habría ido al doble de tiempo, o incluso al triple. Pero ojo, que este nuevo enfoque con IA no va solo de ser más rápidos y más baratos. No, esto va mucho más allá. Está poniendo los cimientos para un futuro en el que la idea misma de lo que es un laboratorio científico va a cambiar por completo. A ver, uno de los grandes quebraderos de cabeza de la ciencia, sobre todo en biología, es la reproducibilidad. ¿Qué significa esto? Pues que la más mínima variación humana al hacer un experimento, un poquito más de esto, una temperatura un pelín diferente, puede dar resultados distintos. Y claro, así es súper difícil confirmar si un descubrimiento es real o ha sido pura casualidad. Entonces, ¿cuál es la solución radical a este problema? Pues muy simple, quitar al ser humano de la ecuación. ¿Y cómo se hace eso? Pues construyendo laboratorios donde sean robots de altísima precisión, los que hagan los experimentos. Y que los hagan siempre exactamente igual, una y otra vez, sin descanso, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pensemos en esto por un momento. Es un ecosistema donde la IA es el cerebro.
la que diseña qué hay que probar. Y una orquesta de robots son las manos, los que lo ejecutan todo a la perfección. Lo que se crea es un ciclo de aprendizaje totalmente autónomo. La IA propone, los robots prueban, la IA analiza los resultados y aprende y vuelve a proponer, todo a una velocidad que es sencillamente sobrehumana. Y claro, todo esto nos lleva a una reflexión final, a una pregunta que va mucho más allá. Esta tecnología no va solo de encontrar curas para las enfermedades que conocemos hoy. Nos obliga a preguntarnos algo mucho más profundo. ¿Y si la IA pudiera acelerar no solo el descubrimiento de fármacos, sino el entendimiento de la ciencia del envejecimiento, podría llegar a cambiar de forma fundamental lo que significa para nosotros envejecer? Hoy vamos a contar una historia que parece de película, una sobre una apuesta de altísimo riesgo. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial se convirtió en una pieza clave para acelerar la carrera por una vacuna justo cuando el mundo más la necesitaba. Venga, vamos al grano. Hay una pregunta que seguro que ha rondado muchas cabezas: ¿por qué un medicamento nuevo tarda tantísimo tiempo en llegar a la farmacia? Estamos hablando de más de 5 años y de una inversión que supera los $1.000 millones. Es una barbaridad de tiempo y de dinero. Y ese es precisamente el problema central que la medicina moderna se esfuerza por resolver. A este desafío monumental lo podríamos llamar el cuello de botella de los $1.000 millones. Es el sistema de toda la vida, el de los ensayos clínicos. Un proceso que, oye, es el estándar, el más fiable que tenemos, pero que está lleno de obstáculos. El coste, para empezar, es simplemente astronómico. Cada ensayo clínico puede costar más de $1.000 millones. Claro, con ese gasto tan masivo, se limita muchísimo la cantidad de nuevos fármacos que se pueden llegar a desarrollar. Y luego está el tiempo. Más de 5 años desde que una idea sale del laboratorio hasta que llega a la gente. En una crisis sanitaria mundial, 5 años es literalmente una eternidad, un lujo que no nos podemos permitir. ¿Pero qué es exactamente un ensayo clínico? Pues es ese proceso súper riguroso que tenemos para saber si un nuevo fármaco o una vacuna funciona de verdad. Básicamente consiste en probarlo en personas, pero en condiciones muy, muy controladas para medir si es seguro y eficaz. Como decía, es el método de referencia, el más fiable. El proceso, en general, se divide en 4 pasos clave. Primero, hay que elegir bien los sitios, las ubicaciones por todo el mundo. Después, reclutar a miles, a veces decenas de miles, de participantes. Luego, claro, administrar el tratamiento y hacer un seguimiento exhaustivo. Y por último, analizar una cantidad de datos. Bueno, una montaña de datos. Cada uno de estos pasos se come un tiempo y unos recursos increíbles. Pero ¿y si hubiera una forma de hacer todo esto mejor, más rápido, más eficiente? Pues aquí es donde la inteligencia artificial entra en el laboratorio. Y no como una idea de ciencia ficción, sino como una herramienta real que está cambiando las reglas del juego. Y para esto no hay mejor ejemplo que el ensayo de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson a través de su farmacéutica Janssen. Fue el primer ensayo clínico de la historia guiado de forma fundamental por inteligencia artificial. Una auténtica prueba de fuego en el momento más crítico que recordamos. El contexto era, pues, una carrera desesperada contra el tiempo. La pandemia avanzaba sin piedad por todo el planeta, y la presión para encontrar una solución era inmensa. Vamos a situarnos en marzo de 2020. El mundo entero está paralizado, el objetivo era clarísimo: conseguir una vacuna en meses, no en los años que se tardaría normalmente. Pero había un obstáculo gigantesco. Para probar la vacuna de forma eficaz, necesitaban saber dónde iban a estar los peores brotes de COVID dentro de 4 a 6 meses. Casi nada. Como dijo Michael Lindsley, uno de los científicos del proyecto, eso no es que sea difícil, es que es casi imposible. Predecir el comportamiento de un virus con tanta antelación era un desafío que simplemente superaba la capacidad humana. Y aquí, justo aquí, es donde entra la protagonista de esta historia, una inteligencia artificial llamada Delphi. Y lo realmente fascinante es cómo funcionaba. Delphi no intentaba predecir un único futuro, no. Lo que hacía era generar miles de futuros posibles, miles, como si creara un montón de universos alternativos. ¿Y para qué? Pues para encontrar las ubicaciones para los ensayos que funcionaran bien en cualquiera de esos escenarios. Era una forma de minimizar el riesgo al máximo. Así que el equipo tomó una decisión: confiar en la máquina. Fue una apuesta muy audaz, pero los resultados fueron espectaculares. Esta es la historia de cómo la IA hizo su apuesta y ganó. La IA recomendó una lista de 8 países que dejó a todo el equipo de Janssen con la boca abierta. No eran para nada las opciones que la intuición o la experiencia humana habrían elegido. Hubo dudas, claro, se debatió mucho,
Pero al final decidieron confiar en los datos. Apostaron por la IA. Y vaya si la apuesta dio sus frutos. El primer gran éxito, la velocidad. Gracias a las ubicaciones que eligió la IA, el ensayo se aceleró en 8 semanas. ¡8 semanas! Eso es una reducción de más del 33% sobre lo previsto. En plena pandemia, 8 semanas salvan una cantidad incontable de vidas. Pero no solo fue más rápido, es que además fue más eficiente. Se necesitaron 15.000 participantes menos de lo que se había planeado. Y esto no solo ahorra tiempo y dinero, sino que también reduce la carga sobre los hospitales, los médicos y los propios voluntarios. Pero es que los beneficios no acabaron ahí. Al elegir sitios que nadie esperaba, como Brasil o Sudáfrica, el ensayo se convirtió en el más diverso que se había hecho para una vacuna contra la COVID-19. Y, algo que fue absolutamente crucial, fue el primero en conseguir datos de eficacia contra las nuevas variantes del virus, como la beta y la gamma, una ventaja que nadie había previsto y que tuvo un valor incalculable. Este éxito no es solo una anécdota de la pandemia, para nada. Es una ventana que nos permite asomarnos a cómo será el futuro de la medicina. Un futuro que sin duda va a estar impulsado por la inteligencia artificial. Y este es el punto clave. Este ensayo, por muy revolucionario que fuera, solo ha arañado la superficie. El verdadero potencial de la IA en la investigación médica es que apenas está empezando a desplegarse. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, la IA podría hacer los ensayos mucho más accesibles para grupos de población que históricamente han estado poco representados. Podría permitir que la gente participe desde su propia casa, eliminando barreras de todo tipo. Y quizá lo más emocionante de todo, podría ayudarnos a personalizar los tratamientos, a adaptarlos a la biología única de cada persona. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Este ensayo resolvió un problema que parecía, como decían, casi imposible. Y esto nos hace pensar, ¿qué otros problemas, en la medicina o en cualquier otro campo, que hoy vemos como irresolubles, serán los próximos en caer gracias a la inteligencia artificial? El futuro, desde luego, parece muy, muy interesante.